Muy buenas tardes. Mi nombre es Gilbert Carazo. Tengo como 3 años y medio de asistir acá a Open House con mi esposa. Se ha vuelto como nuestra comunidad, como nuestra familia. Y en realidad yo soy psicólogo de profesión, aunque parte de lo que hago es dar conferencias, dar charlas y otras cosas. Normalmente uno está más acostumbrado en la iglesia que un pastor o un sacerdote de la enseñanza. Yo en este caso soy más un mortal, igual que ustedes, parte de la comunidad, soy voluntario, que sí ha tenido mucha pasión durante muchos años ya de estudiar la Biblia, de comprenderla, de compartir cosas de la Biblia, porque ha sido como algo que desde chiquitillo ha venido conmigo y ahorita les voy a contar un poco por qué. Pero de alguna manera somos de los mismos. Si usted es una persona o con su familia tiene tiempo viniendo porque le gusta Open House, porque le gusta la manera en que aquí aprende, se acerca a Jesús, le gusta cómo lo hacemos, entonces somos de los mismos. Ahora, si usted viene hoy por primera vez, primero, me encanta, que dicha que está acá, estamos súper contentos de que nos visite. Y lo que yo quisiera es que también esta primera vez para usted sea como lo fue para mí. Honestamente, el primer día que yo vine, no decidí que ya de fijo esta iba a ser mi comunidad, no decidí que esto iba a ser como mi iglesia, o como les digo hoy, que ya es como familia casi para mí. No decidí ni siquiera que iba a seguir viniendo de fijo, pero sí me gustó. La primera vez que vine me gustaron varias cosas. Realmente me gustó la forma tan racional en que Julio, Charlie explicaban las enseñanzas bíblicas, porque era algo práctico, era algo aplicable, como que no era tan emocionalista como otras experiencias que yo había conocido. De alguna manera era algo que podía aplicar, que era práctico, que el siguiente día yo podía ir y usar lo que había aprendido, escuchado el domingo. Eso me gustó. Me gustó el tiempo, me gustó que durara solo 1 hora, porque resulta que yo tengo déficit atencional. Toda la vida me ha costado eso en el cole, en los estudios, en todos lados, menos en terapia. Tranquilos, en terapia pongo mucha atención, no se me va nada. Pero sí tengo déficit atencional y cuando estaba en una iglesia y el pastor estaba dando su predicación y duraba mucho, mi mente andaba por todos lados menos la Biblia y lo que estaba hablando el compa. Entonces yo me sentía mal, me sentía pecador porque no podía poner atención a la palabra de Dios. Entonces, me gusta que aquí es más cortito, incluso la charla también es más cortita. Me gustó la música. Cuando vine por primera vez, yo soy músico. Entonces uno siempre presta mucha atención a eso, ¿verdad? Si suenan bien, si suenan desafinados. Y me encantó, ese día me recuerdo que cantó Sun Muñoz, que tiene una voz lindísima, y yo quedé impresionado. De hecho, es la hermana de Jime, que cantó hoy, que también tiene una voz espectacular. Así que la música la disfruté, el sonido, las luces, el profesionalismo, la calidad, el cariño que le ponían a las cosas, incluso el orden, que se veía como muy estructurado. Todo eso lo disfruté y realmente por eso quise seguir viniendo. Y si usted está por primera vez, ojalá que parecido a mí, aunque no decida que de fijo esta siga siendo su iglesia, tal vez sea la oportunidad de venir de nuevo a ver qué tanto le va gustando el asunto. Bueno, me escucharon decir que yo me dormía en las prédicas de los pastores, si eso suena como a idioma evangélico, porque crecí en una iglesia evangélica, nací en una iglesia bautista, que tiene muchas cosas buenas. De hecho, soy súper agradecido porque ahí fue cuando empezó precisamente esta pasión por la Biblia, porque me lo inculcaron desde muy pequeño, el hecho de estudiar, de valorar y de vivir conforme a la Biblia. Tengo una foto aquí que me la pasaron un día de estos. Si se preguntan por el tipo de la imagen, este es un filtro nuevo de Instagram que se llama Super Vintage. No, es mentira. No, lo que pasa es que uno poniendo filtros en redes sociales, Instagram y Facebook, y en realidad usted agarra una foto de unos 30 años y la toma así encima con el celular y queda así, super old school. Entonces, esto pasó hace mucho tiempo, este soy yo. En la iglesia bautista no se bautizaba a los bebés, pero sí se acostumbraba a hacer una presentación, orar por ellos y pedir que Dios le bendiga y dirija sus pasos y todo el asunto. Así que este era yo, aquí está mi mamá y mis dos abuelas, el pastor Rufers. Muy bonito recuerdo, todavía me acuerdo de él y todo. El asunto es que mis abuelas ya se murieron, ya están con Dios y yo espero algún día estar con ellas otra vez. Esa es mi fe, me parece lindísimo y dichosas que están ahí. Pero la foto tiene un significado emocional muy bonito para mí. Esta semana casualmente me la pasaron. Pero lo que me llamó la atención, más que ese significado emocional, es esta frase aquí que decía, proclamando la sana doctrina. De nuevo, suena como un idioma así muy, muy religioso. Y en efecto, era una idea, una frase que yo crecí escuchando, el tema de la sana doctrina en la iglesia bautista. ¿Y qué es la sana doctrina? Básicamente es la idea de interpretar correctamente las enseñanzas bíblicas para poder vivir regido por ellas. Entonces, eso era la sana doctrina. Yo vacilaba con Julio y le decía, como desde que nací, de alguna manera tengo esa carga de la sana doctrina en la espalda, ¿verdad? Ahora entiendo por qué hasta la fecha seguimos discutiendo siempre de temas bíblicos, de temas de interpretación, y estoy súper apasionado con el tema, y tiene que ver con esto, con esta formación. Ahora,
hay tres cosas que yo aprendí, o por lo menos que escuché desde niño, y es, la Biblia es la palabra de Dios, toda la Biblia es verdad, y no se le puede agregar ni quitar nada a la Biblia. Bueno, a la vuelta no estoy en desacuerdo con eso ahora, yo creo que sí, pero no es tan fácil, no es tan simple. Me di cuenta después de haber nacido en la iglesia bautista, visité otras, incluso asistí a otras, conocí muchísimas iglesias y ver tantas personas interpretando de una forma diferente lo mismo que está en la Biblia, se pone un poco más complejo el asunto. Y cuando se pone complejo y cuando empiezo a dudar de lo que estaba en la Biblia, cuando me dijeron que la Biblia era tan importante, empieza a ponerse en juego mi propia fe y el cristianismo mismo. Porque de alguna manera yo creo que nos enseñaron que la base del cristianismo y de nuestra fe es la Biblia. Y cuando encontramos aparentes incongruencias en la Biblia o en las interpretaciones de la misma, de alguna manera podemos terminar dejando de creer en el mismo cristianismo. Y no son pocos los casos que conozco de muchachos que en la universidad, en su primero o segundo año, ahí con carreras, cursos de filosofía y demás, les dicen cosas o hacen algunas discusiones que pueden poner, al parecer, alguna discordia a la Biblia o alguna cosa en la que la Biblia se contradice, o simplemente les convencen por ciencia y otras cosas que no es lo que literalmente la Biblia decía. Entonces esto genera una crisis emocional y mental en los chicos y terminan alejándose de la fe por completo. He visto esos casos, incluso me parecía extraño, pero bueno, pasa. ¿Por qué? Porque tal vez tienen una interpretación totalmente literal y absolutista de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y eso siempre va a tener una crisis con la ciencia. Tal vez desde otro punto de vista hasta sea más fácil ligar ambas cosas, pero no son pocos los muchachos que he visto alejarse de la iglesia por una mala interpretación bíblica, porque no le gustó el sistema donde era muy controlador, muy absolutista, donde se le decía todo lo que tenía que hacer, se controlaban sus decisiones, con quién se casa, cómo se viste, cómo habla, qué hace, qué no hace, y los terminé. Y cuando digo muchos es que estoy hablando de una cantidad absurda de gente que tal vez cuando éramos adolescentes estábamos en una iglesia y hoy se alejó de todo. Entonces digo, wow, ¿cuál es el problema? Tan difícil es la Biblia, tan difícil es el cristianismo, o tal vez hemos tenido algunos errores de interpretación, tal vez no nos ha quedado tan claro el mensaje, tal vez. Yo quisiera que conversemos un poco de esto. De alguna manera yo sí crecí en un sistema muy absoluto de la Biblia, muy fuerte, muy contundente, donde todo era malo básicamente. Toda la música era satánica, todo era diabólico. Conforme fui creciendo, casi toda era la música en inglés, ¿verdad? La que era satánica. Entonces cuando vi las letras, si eran románticas, si eran de otros temas, vi que no era satánica, pero de niño me decían que todo era satánico, todo era pecado, ir al estadio es pecado, ir al cine es pecado. Nosotros haciendo iglesia en un cine actualmente, qué bola de pecadores que somos, ¿no? Entonces, ir al cine era pecado porque había una traducción que se llama La Reina Valera en 1960, que decía en el Salmo 1:1 que uno no debe sentarse en sillas escarnecedores, y resulta que el cine es sillas escarnecedores. Entonces aquí estamos todos pecando. Entonces todo era pecado, ir al estadio, la música, toda la que no fuera de adoración era pecado. Incluso si la música de adoración tenía batería, ya era pecado también. Dios guarde guitarra eléctrica porque eso era rock y era del diablo. El licor, las drogas, el sexo es malo, por supuesto el sexo es malo. Mentiras, y es mentira, el sexo es buenísimo. Ahora, en el contexto de amor, compromiso y el matrimonio, el sexo es lo máximo, es un regalo de Dios. Pero es mentira que todo es malo. Ahora, algunas cosas en efecto, si por mis creencias o por lo que vi, de alguna manera, no estuve en conductas de riesgo como drogas y otras, qué dicha, mejor. O por lo menos si evité mucho, mejor, todo eso fue ganancia. Pero de alguna manera siempre ha sido como una crisis, qué sí y qué no. ¿Qué vale? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? Y fue difícil. Ahora, el mensaje de Jesús a mí me encanta. Amor, perdón, aceptación, paz, ayuda social, abrazar a todo mundo, inclusividad, diversidad. Yo feliz, yo voy con Jesús, con todas. Yo como psicólogo, yo soy pro gente, pro personas, y todo eso me encanta. El mensaje de Jesús para mí es fácil, lo abrazo sin ningún temor. Pero cuando empezaba a ver cosas, sobre todo el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, como que algunas cosas no me cuadraban y no sabía qué hacer con ellas. Por ejemplo, dice que no se puede comer cerdo. Y a mí me encanta el chifrijo. Siempre. Los que me conocen aquí, porque salgo mucho con mis amigos acá, saben que cuando vamos a un lugar, yo como chifrijo. El domingo pasado, saliendo de Open House, fuimos a la casona del Ali, ojo, la publicidad gratis. Y
a celebrar el cumpleaños a Bere, que estaba cumpliendo, entonces decidimos ir ahí y obviamente donde yo vi el chifrijo, pedí chifrijo. Hay plato de boca y hay plato grande, entonces yo pedí el plato grande. Si usted es muy comelón, el grande, pero es bien grande, el de boca también se la juega. Entonces si va a ir a comer ahí, está bien, excepto que vaya conmigo y tenga la suerte mía. Yo no sé si esto es suerte, si es karma o una prueba que Dios me pone para mejorar mi carácter y paciencia, pero siempre que voy a comer a un restaurante, se olvidan de mi orden. Siempre, es una cosa que todos mis amigos ya saben, mi esposa ya saben y me vacilan y ya yo los llevo más suave, porque cuando ya les sirvieron a todos, mi chifrijo, uy, se nos olvida, vamos a ir a pedirlo apenas. Esa es la historia de mi vida en los restaurantes. Entonces, un amigo me regaló unos patacones, porque seguro tuvo compasión de mí, me dio unos patacones y cuando llegó el chifrijo grande, no me lo pude comer todo, ni siquiera de lo grande que era, porque ya comió patacones. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la charla? Nada, me fui por las ramas y voy a volver. Ok. El tema del cerdo era complicado para mí por el chifrijo. Ahora, también decía cosas como que no hay que cortarse la barba y entonces no puede ir uno al barbero a quedar así como un vikingo, espartano, algo así. No, no se puede, o cortarse el cabello de cierta manera no se podía, como estilos que hoy se usan muchos, como el mohawk. Entonces, como que qué raro, que sí, que no se pueden combinar diferentes telas según la ley de Moisés, o incluso, ya poniéndonos más serios, hasta hablando de pena de muerte ante algunas situaciones. Y ahí yo dije como, wow, suave. O sea, algo como que no me calza, como que no logro conectar con esto. Y honestamente, ante estas crisis de comprensión, de interpretación bíblica, yo me llegué a quedar sin respuestas racionales para mí mismo y para aquellos que me hacían esas preguntas. ¿Cuántos amigos, cuánta gente que está debatiendo la Biblia o que tiene crisis de fe se está preguntando cosas de estas? Tal vez el chifrijo no es tan grave, pero hay otras que sí pueden ser muy graves. Y están en una crisis o tal vez se han alejado por esto. Yo sí me di cuenta que gran parte de la discusión se encuentra en torno a la historia y a los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? ¿Será que es realmente crítico no tener literal o claro todo el tema del Antiguo Testamento? Yo creo que sí, porque de alguna manera a los que crecimos desde pequeños en la Iglesia Católica o evangélica, nos programaron para asumir la Biblia de manera absoluta o para abandonarla por completo. Nos dijeron esto porque la Biblia dice y punto. Entonces lo que la Biblia dice es santa palabra, literalmente, y no se puede cambiar, no se puede evitar. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hago con esas cosas que todos nosotros hacemos y que estaban en la Biblia? Ok, yo hoy no pretendo responder todo, no tengo todas las respuestas. Le invito a que se meta al curso de punto de partida, es buenísimo y va a aprender mucho y va a crecer. Aún así, no va a obtener todas las respuestas y probablemente nunca las tenga. Tal vez algún día, cuando tengamos una conversación frente a frente con Jesús, podamos entender, pero aquí yo no tengo ninguna prepotencia de contestar todo, pero sí quiero invitarlos a que juntos nos acerquemos un poco a escuchar y darnos cuenta qué era lo que aquellas personas que fundaron la iglesia, los primeros discípulos, los apóstoles, los que llevaron a cabo el inicio del cristianismo desde lo más puro y correcto, tenían que decirnos acerca de lo básico, acerca de lo más importante en el cristianismo, que tal vez, creo yo, en la religión, se nos ha desviado un poco en los últimos años. Vamos a empezar hablando de 3 pactos que hay en la historia de la humanidad y en la Biblia. Primero, Dios estableció un pacto, un acuerdo, un contrato, por decirlo así, individual con una persona, que es la persona de Abraham. Abraham fue una persona, ni siquiera era, por decirlo así, de la nación o del pueblo donde la gente creía en Dios, pero Dios tuvo una relación con él y en algún momento le dijo, vea, ocupo que deje todo. Él tenía su estabilidad económica, su vida, su familia, no tenía hijos porque su esposa era estéril y ya era incluso de tercera edad, pero Dios le dijo, deje todo y yo lo voy a bendecir, incluso le voy a dar una gran descendencia. No sé cómo, pero Abraham tuvo la valentía, las agallas de echarse al agua y hacerle caso a Dios. Milagrosamente, porque les cuento que eran estériles, en efecto tuvo un hijo, bueno, tuvo 2, pero para hacer la historia corta, pudo Abraham y su esposa concebir y tuvieron una gran descendencia sobre la cual había un favor, una bendición de Dios muy especial. Tiempo después viene el segundo pacto, que es el pacto con una nación, precisamente la nación de Israel, que se compone de 12 tribus, las cuales todas eran parte de la descendencia de Abraham. Entonces es lo mismo, es algo así como un contrato donde Dios dice, este es mi pueblo, esta es mi gente, si ustedes me obedecen y hacen esto y esto y esto, yo los voy a bendecir, si desobedecen, pues lo contrario, pero había de alguna manera una bendición, un favor especial de Dios con la gente de Israel, hasta que
Llegamos al tercer pacto y aquí es cuando entra Jesús en la historia, en la ecuación, y eso es una muy buena noticia para nosotros, porque esta bendición que había para Abraham y su gente, que había luego para toda la nación de Israel, la bendición que me refiero a esa relación con Dios, esa paternidad y amor y cuidado que Dios tiene sobre su gente, ahora está también para nosotros, para todas las demás naciones a partir de Jesús. ¿Es tan importante entender esto? Yo creo que sí, porque había una crisis en el primer siglo y curiosamente hoy, 2000 años después, todavía, entre la diferencia entre el pacto con una nación y con todas las naciones de la tierra. De alguna manera no habían podido entender cuál era cuál y dónde estamos hoy en día. No entenderlo así es la razón por la que mucha gente tal vez dejó la fe, por la que tal vez ha dejado de ir a una iglesia o ir a una comunidad o de hacer cosas, o del todo perdió la fe y simplemente ya no cree en nada. O lastimosamente tal vez están perdiendo la fe. Y lo que a mí me duele es que me doy cuenta que no es gente que está necesariamente enojada con Dios o tiene un problema con la idea de Jesús, sino más bien como con la Biblia o como les decía, con algunas enseñanzas o cosas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el pueblo de Israel y que no saben cómo aplicarlas hoy en día. Así que, ¿qué tal si no tanto vamos a escuchar lo que Gil tiene que decir, pero nos acercamos a escuchar lo que dijeron aquellos hombres que iniciaron la iglesia, aquellos a quienes Jesús encargó desarrollar el cristianismo en primera instancia en su estado más puro? Nada más quiero recordar la siguiente idea. La base del cristianismo y de nuestra fe, por tanto, nuestra fe, el cristianismo de Jesús, y es su resurrección. Julio nos ha explicado esto más amplio las semanas anteriores, y nada más recordamos que durante los primeros 3 siglos, antes de que en Roma, por el emperador Constantino, se estableciera el cristianismo como la religión oficial, antes de eso más bien los cristianos eran perseguidos y lo desarrollaban porque creían en esto con todo su corazón y con toda su mente. Y fue después de lo de Constantino y todo este asunto, después de 3 siglos, que se canonizó la Biblia, que se tomó lo del Antiguo Testamento y las cartas del Nuevo Testamento y se unió todo. Antes de esto, el cristianismo se expandió de una manera extraordinaria en África, Europa, Asia, en todo el Mediterráneo, por una razón que no era la Biblia porque todavía no estaba, sino por un evento, y fue el evento de la resurrección de Jesús. Si quieres saber un poquito más, escuche las charlas anteriores porque esto es realmente importante. De hecho, Pablo, que fue uno de los principales propulsores del cristianismo, él no conoció a Jesús o no fue un apóstol de Jesús, sino que después de la resurrección de Jesús, cuando estaban los primeros cristianos, Pablo era un judío, una persona sumamente letrada, apasionada, y él creía que Jesús fue un falso profeta, de manera que perseguía, torturaba, hasta mataba a cristianos, pero en algún momento tuvo alguna especie de encuentro con Jesús. No puedo explicarlo exactamente cómo fue, probablemente es algo extraordinario, sobrenatural, donde él se convenció de que Jesús sí era quien decía ser, sí era el Mesías y sí era el Hijo de Dios, y empezó precisamente a ser uno de los principales misioneros y encargados de llevar el mensaje de Jesús a los pueblos cercanos de Israel. Y una vez explicando un poco de toda esta teología, dijo lo siguiente. Bueno, él venía explicando que Jesús murió por nuestros pecados, que vino aquí para morir por nuestros pecados, para resucitar, para darnos salvación y demás. Y en medio de esta explicación él dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mira, no había pensado yo que la resurrección era tan importante. Sí, sí. Pablo entendió en esta época que no estaba el Nuevo Testamento como tal, que no estaba una Biblia compilada como tal. El evento que hizo que tanta gente creyera fue la resurrección de Jesús. Y ahí empieza la historia y esas son las secuelas de la muerte y resurrección de Cristo, que la creemos porque más de 500 personas fueron testigos propiamente oculares que vieron a Jesús resucitado, y de ahí empieza el cristianismo, no de la Biblia, aunque creemos que la Biblia sí es un libro inspirado, o sea, que escribieron personas inspiradas por Dios para darnos el mensaje de Él para la humanidad, pero empieza aquí con la resurrección de Jesús. Resulta que los primeros cristianos eran judíos que empezaron a aceptar a Jesús como el Mesías que tanto habían esperado, pero de alguna manera seguían todavía amarrados a la ley de Moisés. Así que estaban en una etapa de mezclando y ajustando pactos. El pacto de la nación de Israel, que era el segundo, con el tercer pacto de las naciones, que era a través de Jesús para todas las naciones. Entonces como que agarro un poquito de Moisés, agarro un poquito de Jesús, me gusta esto de Jesús, pero necesito mantener esto de Moisés. Y había realmente como una discusión importante. En medio de esto, Pablo, nuestro personaje importante, que había conocido a Jesús después, que creyó en Jesús, estaba en un lugar que se llamaba Antioquía,
era una ciudad dominada por los romanos, cerca de Turquía actualmente, y estaba predicando, hablando de Jesús, enseñando de Jesús a pueblos que no eran judíos, que no eran de Israel, que no tenían un conocimiento previo de Dios, y aún así a la gente les gustó. Andaba con otro chavalo que se llamaba Bernabé, y estaban predicando y les estaba yendo muy bien. Mucha gente estaba creyendo en Jesús. Lo que pasa es que cuando los otros apóstoles, los otros discípulos de Jesús, los otros de alguna manera fundadores del cristianismo, estaban en Jerusalén, se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Antioquía y estos pueblos, como que se asustaron y dijeron, suave, suave, es que como que Pablo se está saliendo un poco al canasto, siempre y cuando mantenga toda la ley judía, todo bien, y si no, no. Entonces como que se preocuparon un poco y mandaron unos misioneros a Antioquía, y pasó lo siguiente, y vamos a leer lo que nos cuenta en Hechos 15:1. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, vamos a ver, pongámonos en los pies de esta gente. ¿Quiénes saben qué es la circuncisión? ¿Todos saben? Yo creo que hay muy pocos hombres adultos que están pensando hacer esa cirugía, como para que esa sea incluso la forma o el requisito, la condición para ser cristiano. Como que se empezó, esta mezcla de pactos, de leyes, de temas, se hizo compleja realmente y la discusión se hizo grande. ¿Cuál era el mensaje de fondo? Están diciendo que guardar la ley de Moisés era una condición para la salvación y la inclusión. No, la ley de Moisés estamos hablando de aquel segundo pacto con un pueblo específicamente. Ahora con Jesús el asunto cambiaba un poco. Se complicó el asunto, dice Hechos 15:2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Ahora, ¿por qué era importante tratar este asunto con los ancianos o los apóstoles, o sea, aquellos principales primeros seguidores de Jesús? De nuevo, porque no había Biblia, no había Nuevo Testamento. Estamos hablando que habían pasado apenas unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Así que había que hablar con los que más cercanos habían estado a Jesús y más claro tenían el tema del cristianismo. Y esta fue una reunión así como como los Vengadores, cuando están todos juntos. Eran todos los cracks juntos. Entonces se reunieron a discutir esto. Y nada más quiero contarles de un personaje muy importante que hay acá, que se llama Santiago. Probablemente en la traducción al español de la Biblia va a decir Jacobo en los versículos que leamos, porque era el nombre real, pero por un tema de traducción del latín y luego al español, se le cambió a Santiago, pero la historia corta es esa, es el mismo personaje que creemos que es un hermano de Jesús, un hermano menor de Jesús que nació después y que naturalmente, como cualquier hermano de alguien que le diga, hey, fíjate que yo soy Dios y soy el Mesías, no le creyó. Ni él ni los otros hermanos le creían. Y bueno, pónganse en los zapatos de él también. Ustedes tienen hermanos, tienen hermanas, yo tengo un hermano menor y me quiere mucho y nos llevamos realmente bien, es lo máximo mi hermano. Pero el día en que yo le diga, Juanjo, fíjate que soy Dios y soy la encarnación de Dios, o me abofetea o me manda al psiquiátrico, yo no sé qué hace, pero definitivamente me dice este man se volvió loco, está esquizofrénico, porque naturalmente, cuénteme, ¿qué requeriría para convencer usted a un hermano, a un primo, a un familiar que usted es Dios? Probablemente que años después y que luego 20 años después de la resurrección, él sea de los principales líderes de la iglesia y de los fundadores, algo pasó que cambió su mente. Tal vez, al ver a su hermano predecir y cumplir su propia muerte y resurrección, cambió el asunto. Así que bueno, es un personaje importante para que lo tengamos ahí en el cuadro. Seguimos leyendo. Dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Y aquí hay dos detalles interesantes. Uno, entre los creyentes los fariseos. No es cierto que los fariseos eran los que siempre estaban en contra de Jesús, los que nunca lo aceptaron como Mesías, los que siempre estaban poniéndole trampas para que se evidenciara que él era un falso profeta, los que incluso estuvieron completamente de acuerdo de crucificarlo. Sí, esos eran los fariseos. ¿Qué cambió su mente? Porque ahora eran seguidores de Jesús. No fue el sermón del monte, eso pasó antes de la crucifixión, igual lo crucificaron. No fue la Biblia, el Nuevo Testamento que no estaba compilado, no. Probablemente fue un evento. Ver a Jesús resucitado cambió su forma de pensar y entender el mundo y acercarse ahora al cristianismo. Otro detalle importante es esta palabra gentiles es muy, muy relevante.
es necesario circuncidar a los gentiles. Gentiles era un término que utilizaban los judíos para hablar de aquellos pueblos que no eran judíos. Pero es algo así como que llega, todos aquellos que no son ticos son corrientes, son X, son secundarios, son de segunda categoría. De alguna manera era un término hasta despectivo para los judíos. Hablar de gentiles era verlos por debajo. Se hizo tan constante, tan conocido, tan básico el término, que literalmente en la Biblia siguen utilizando términos gentiles para hablar de todos nosotros, todos aquellos demás pueblos en el mundo que no eran los judíos. Y les querían de nuevo imponer la circuncisión, que era una evidencia física que los judíos, que la gente de Israel tenía para evidenciar que eran seguidores de Dios. Y se lo querían imponer a los gentiles, y aquí, como les dije, el asunto se puso un poco complicado. Así que bajamos un poquito, dice, después de una larga discusión, Pedro, este es Pedro, de los fundadores principales de la iglesia, a quien Jesús le dejó un cargo de liderazgo especial, San Pedro, ¿verdad? Palabras mayores, dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y lo creyeran. Qué importante. O sea, Pedro está diciendo, en el nuevo pacto, que es para las naciones, no solo los judíos, también los demás. Incluso dice, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y esto no era fácil de escuchar para los judíos, porque ellos se sentían bien en el segundo pacto de ser el pueblo escogido. Y ahora dice Pedro que todos los demás pueblos también somos escogidos por Dios. De hecho, en otra de sus cartas más adelante, hablándonos a todos, dice que somos pueblo de Dios escogido por Él. Entonces, de nuevo, para nosotros es una gran noticia, que lo que era reservado para los judíos, ahora está disponible para todos. Qué importante. De no ser así, realmente, ni usted ni yo estaríamos hoy acá creyendo en Jesús. Entonces, yo me considero muy dichoso porque esto ocurrió. Continúa diciendo Pedro, entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Por qué queremos complicarle tanto a la gente acercarse a Dios? Paréntesis, ¿será que hoy en el siglo XXI, como iglesia evangélica, católica, cristiana, como sea, independientemente del nombre, ¿será que le estamos complicando a la gente acercarse a Dios? ¿Será que ponemos más barreras? ¿Que les pedimos más cambios de los necesarios para poder acercarse y dar pasos? Tal vez sí. Tal vez sí, tal vez mucha gente no se ha acercado a Dios, no por un problema con Dios, sino por la barrera que la religión establece para tantas personas. Y Pedro dijo, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesús, todos por igual. Esto no es judaísmo 2.0, esto no es el segundo pacto para un pueblo único, esto es el régimen, el nuevo orden de Jesús, que incluye a todos por igual. Jesús no era un y además de Moisés y además alguito más, no. Jesús era un en vez de. Ya no hay un pueblo escogido. Ahora, todos los seres humanos, por medio de Jesús, tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a la vida cercana y de bendición que podemos tener cuando nos acercamos a Él. Así que, aquí entra la historia, el personaje que quería llegar, Santiago, el hermano de Jesús, ese que logró entender que Jesús era el Mesías, y dice lo siguiente, y este versículo, ojalá que incluso tómale fotos en el celular y él quiere tomar foto, no se lo olvide. Él dijo, como ya concluyendo la discusión, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí esto iluminó y cambió todo. Esto estableció la luz y el camino del cristianismo 20 años después de la resurrección de Jesús, de cómo era realmente la idea de Jesús y de cómo debe ser hoy, 20 siglos después. Pero nos ha costado entenderlo, nos ha costado aplicarlo. A veces la iglesia o la religión nos parecemos a los judíos, que solo nos interesa ser nosotros los que la pasamos bien. Yo crecí oyendo ideas como, bueno, es que pequeño es el camino de los que se salvan y grande es el de los que se pierden, como para sentirnos bien, como para consolarnos, como para decir, está bien que seamos poquitos y solo nosotros los bendecidos y todos los demás no importan, cuando esto nunca fue el corazón de Dios, esto nunca fue la idea de Jesús, sino más bien la de incluir a todas las personas y de no ponerles trabas, no ponerles barreras, no hacerlo tan difícil. Yo llegué a un punto de confrontación personal muy dura, porque como les conté, nací en la iglesia y pasé toda mi juventud adulta sirviendo, siendo voluntario, ayudando, liderando equipos de música, liderando grupos de jóvenes, dando charlas, consejerías, haciéndome, entre paréntesis,
entre comillas, experto en ser cristiano que entretiene cristianos y que ayuda a cristianos, pero dejando de lado lo más importante, todos aquellos que están afuera, todos aquellos que todavía no son parte de la iglesia, todos aquellos que representan, según lo que dijo Jesús una vez, lo más importante en el cielo, cuando alguien que estaba lejos de Dios se acerca a Él. Y lo había dejado de lado. Entonces empecé a frustrarme. Dije, wow, es que toda mi escuela, colegio, universidad, trabajo, he estado metido en la iglesia, pero a muy pocos de los que me acompañaron en el colegio, en la universidad, en los trabajos, los he invitado a ser parte de la iglesia. A muy pocos les he ayudado para que den pasos a Jesús. Como iglesia, yo como parte de la iglesia, no estaba pensando en ellos, estaba pensando en la gente que ya está en la iglesia. Entonces, claro, es muy fácil hacer programas con música, con charlas, con eventos y cosas que les guste a los cristianos, que respeten la sana doctrina y que les quede bien a los cristianos. Pero todos los demás, que según Jesús son más importantes, deberían tener esa prioridad para nosotros, los estaba dejando de lado. Y yo me frustré, estuve literalmente varios años en iglesias donde, a pesar de ser voluntario y aportar muchas cosas, no invité a nadie, porque sabía que si tal vez invitaba a mi amigo psicólogo, iba a decir, no, esto es puro emocionalismo, aquí hay una manipulación de mentes, aquí hay esto y lo otro, se va a espantar y no iba a volver. Si invitaba tal vez a algún amigo que era músico, ahí muy bohemio, muy pachamama, muy loco, llegaba a la iglesia y me lo iban a espantar. Cuando escucharon a gente pegando algunos gritos o si vieran gente con algunas cosas muy salidas, muy fuera de lo común, la gente se asustaba y no volvía. Entonces, por muchos años dejé de invitar gente porque tenía temor que se espantaran y no volvieran a la iglesia como pasó. De muy pocos que invité, todavía menos se quedaron y esta frustración se hizo muy grande, muy grande. Cuando llegué a Open House por primera vez, me pasó algo súper interesante. Dije, wow, me parece que aquí está fácil para invitar a alguien. Y desde la primera vez que vine, a la siguiente semana invité amigos, familiares, compañeros de trabajo, invité a un montón de personas que por años me hubiera gustado invitarlos a una iglesia y no lo había hecho, porque aquí no me daba miedo invitarlos, porque dije, yo creo que no se me van a espantar. Creo que si no les encanta, por lo menos algo escucharon que les pueda servir en su vida, algo práctico, y por lo menos se pueden llevar una mejor imagen del cristianismo de pronto que las experiencias previas que han tenido. Así que me comprometí con esto. Me gustó y por eso estoy aquí 3 años y medio después, porque entendí que lo que dijo Santiago es de lo más relevante en el cristianismo. Tenemos que dejar de poner barreras y más bien hacer un espacio, crear puentes, encender luces para que la gente se pueda acercar. Si Pedro, Santiago, Pablo y los demás fundadores de la iglesia decidieron crear puentes en vez de barreras, hagamos lo mismo, hagamos lo mismo. No lo hagamos tan difícil, no le digamos a la gente, usted tiene que hablar así, comportarse así, vestir así, ser así, cambiar así para que luego pueda ser parte de nuestra iglesia. Incluso luego puede ser ya mi amigo porque yo soy muy cristiano. No, no es así. Primero la gente necesita pertenecer. Incluso Jesús fue así. Primero incluía, primero amaba, primero abrazaba, primero les daba un sentido de pertenencia y de amor y de valor a su vida. Y después de sentir esa dignidad, era inevitable que fueran dando pasos, cambios y su vida mejorara conforme a la voluntad de Dios. Pero el orden es ese. Aquí el orden sí altera el resultado. Primero el amor, primero la gracia, después la verdad, después el cambio. Así que recuerden este versículo toda la semana y ojalá el resto de su vida. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas, barreras a las personas que se están acercando a Dios. Los primeros cristianos no lo hicieron, no pusieron barreras, no lo hagamos usted y yo tampoco. La fe de la próxima generación, la fe tal vez de su amigo, de su vecino, o incluso la misma fe suya, tal vez va a sobrevivir solo si hacemos esto bien. El tiempo ha cambiado, las nuevas generaciones están menos empáticas a un predicador, a una iglesia, a un gran evento. Si no es por una relación de aceptación, amor incondicional, la gente no va a creer. No hagamos esto mal. Ellos no lo hicieron, nosotros tampoco lo hagamos. De alguna manera, lo que quiero hacer es invitarles a que juntos, usted y yo, hagamos posible una comunidad donde sea fácil para las personas acercarse a Dios. Si tenemos que hacerlo en un cine que es más caro, que tenemos que venir a las 6 de la mañana a montar todo, si tenemos que programar música buena, si tenemos que hacer un esfuerzo tan grande, extraordinario, lo vamos a hacer, con tal de que sea fácil. De pronto es más cómodo estar en esta silla con aire acondicionado que un galerón muerto de calor, es cierto. Lo que tengamos que hacer,
lo que tengamos que hacer, hagámoslo para que sea fácil, para que seamos un puente y no una barrera, para que toda persona que está allá afuera pueda acercarse a Jesús y dar pasos hacia Él. De alguna manera, las secuelas de la resurrección establecieron un nuevo orden. Las secuelas de la muerte y resurrección de Jesús establecieron una diversidad nunca antes vista en la iglesia. Establecieron un nuevo estatus para todas las personas de pecadores con necesidad de un Salvador, judíos y no judíos. Establecieron un régimen que dio dignidad y valor a personas que nunca lo tuvieron. Ahí, en ese sistema, en esa realidad, es fácil y no difícil y no una traba acercarse a Jesús. Yo los invito de todo corazón a que lo hagamos juntos. Yo creo en esto y si ustedes dan pasos, creo que va a seguir creciendo y va a ser de mucha ayuda para muchas personas. ¿Qué puedo hacer? Empiece por lo más fácil, invite a alguien. Yo empecé a invitar a mucha gente y les gustó. Invite a alguien, atrévase y me cuenta cómo le va invitando personas. Si usted vino por primera vez, más bien, ojalá que al final se pueda acercar por acá y conversemos un poquito para conocerle. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de hacer Open House, por la oportunidad de estar en un cine, un mall, un lugar poco tradicional para hacer iglesia y aún así poder reunirnos en tu nombre con la fe de que tú estás acá, de que tú tienes un interés por cada uno de nosotros y así poder dar pasos hacia ti para encontrar tu voluntad para nuestra vida y ahí nuestra realización y felicidad, para ser la mejor versión de nosotros mismos, para poder tener éxito en nuestra familia y en nuestra vida integralmente. Te pedimos que nos guíes y que siempre nos ayudes a crear puentes y a facilitar a las personas el acercarse a ti y que nunca hagamos lo contrario, que no estorbemos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.